voy a empezar mencionándoos un par de versículos. Uno de ellos está en Suratul Baqara y otro está en Suratul Nisa. Y estos versículos tratan principalmente cuestiones económicas, pero contienen una lección que generalmente los eruditos extrapolan a otros ámbitos de la vida, ¿vale? El de Suratul Baqara nos dice وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, gastad en la causa de Dios, es decir, parte de vuestro dinero, de vuestro tiempo, etcétera, etcétera. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, y no os lancéis con vuestras manos hacia la destrucción. Esto es una especie de imagen que se intenta dibujar en tu mente, es decir, imagina que tú estás cerca de un precipicio y te dejas caer, ¿vale? Eso es una acción absurda. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, una posible interpretación es que no gastes demasiado dinero, tanto dinero en buenas causas que tú te quedes en bancarrota. Otra posible interpretación es que no seas tan tacaño y te guardes tanto el dinero que acabas destruyéndote a ti mismo, porque no gastas dinero en la causa de Dios. Pero independientemente de cómo lo interpretes, la lección es la siguiente: no hagas cualquier cosa que te conduzca a hacerte daño a ti mismo, ¿vale? وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, y haced el bien, o actuad de forma excelente, de forma bonita. Es decir, haced lo máximo posible, ¿vale? Dios ama a las personas que actúan con ihsan, de forma excelente. El otro versículo de Suratul Nisa nos dice: Ya ayyuhalladhina amanu, personas que habéis creído, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, no consumáis la propiedad o la riqueza del otro, es decir, los unos de cara a los otros, a través de la falsedad, bil batil. Y luego se dice: illa an takuna tijaratan an taradin minkum, o sea, la única opción viable, aquí está hablando de economía también o de comercio, es que hagáis las cosas a través del consentimiento mutuo, ¿vale? Si hago una transacción con otra persona, los dos tenemos que estar de acuerdo. Lo que no puedo hacer yo es engañarte, timarte, hacerte creer que te estoy dando un producto que no es el que tengo. Y desgraciadamente en el marketing, pues estas prácticas están muy de moda. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, dice Dios, y no os matéis literalmente a vosotros mismos, o se puede traducir: no os matéis unos a otros, ¿vale? La idea aquí es algo parecida a la del otro versículo, quiere decir, no te lances hacia algo que te destruye, no te mates a ti mismo. Otra posible interpretación es que cuando la economía no va bien, la gente utiliza estas tácticas inmorales o prácticas que no son éticas, la economía se resiente, y cuando la economía se resiente, lo que te encuentras es más crimen, ¿vale? Por tanto, Dios dice: no os matéis a vosotros mismos. Todo esto, digamos que son interpretaciones en base al contexto. Inna Allaha kana bikum rahima, Dios siempre ha sido compasivo hacia vosotros. La idea es la siguiente: este versículo prohíbe que tú te mates a ti mismo, o, si lo quieres tomar figuradamente, te hagas daño a ti mismo. El versículo anterior prohíbe el hecho de que te lances hacia ti mismo a la destrucción. ¿Por qué estoy mencionando esto? Los eruditos musulmanes, por ejemplo, ¿el tabaco está prohibido o no? No existe nada explícito en los textos del Corán y de la tradición del profeta que mencionen el tabaco. Pero desde el momento que se puede demostrar que algo te hace daño, automáticamente está prohibido, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa cosa te mata. Y Dios te prohíbe matarte a ti mismo, Dios te prohíbe lanzarte a ti mismo hacia algo que te destruya. Aunque estos versículos puedan estar hablando de economía o de cualquier otro tipo de cosa, de transacción comercial, el concepto de que cualquier cosa que te daña, no te lances a ella, es un concepto universal, ¿vale? Y esto se ha aplicado a todo. ¿Por qué estoy mencionando esto si vamos a hablar de relaciones tóxicas, ¿no? Muy bien, cuando hablamos de relaciones familiares siempre mencionamos: en el Islam es súper importante mantenerlas unidas. Y es completamente cierto. Dios nos dice: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, humanidad, sed conscientes de vuestro Señor. Y al final del versículo os dice: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, tened conciencia de Dios a través del cual os pedís las cosas, wal-arham, y los vínculos del útero. Es decir, sed conscientes de Dios y sed conscientes de los vínculos familiares. Eso es lo que significa. O también significa sed conscientes de Dios a través del cual os pedís las cosas, y también os pedís las cosas a través del útero. Pero la idea es la siguiente:
Dios te está diciendo que tengas taqwa de Él, que le tengas presente a Él, y automáticamente después te dice que tengas presente a los úteros. De hecho, ni siquiera dice wattaqul arham, sino que dice wal arham. El hecho de no mencionar de nuevo el verbo está colocando este concepto, el de los úteros o el de las relaciones familiares, junto a él, ¿vale? No está poniendo algo que los separe. Eso es retórica. Es decir, es tanta la importancia que Dios no vuelve a mencionar el verbo tened presente a Dios y tened presente los úteros. Tened presente a Dios y los úteros. Y suena un poco extraño en la traducción. Versículos y textos de hadith que nos indican la importancia de mantener los lazos familiares son muchos, y realmente no os los voy a repetir porque no es esa la función de esta charla, sino equilibrar la situación. Nos encontramos, por ejemplo, que el profeta alayhi salatu wassalam nos dice que no va a entrar en el paraíso al-qati', la persona que se dedica a cortar relaciones familiares, ¿vale? Pero sin embargo aquí surge una pregunta. Hay tipos de relaciones que lo que hacen es hacerte daño. ¿Esta frase es aplicable a una persona que sufre malos tratos por parte de su marido, o a un niño que sufre maltrato físico por parte de sus padres? De nuevo se nos dice وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, actuad de forma excelente hacia los padres. ¿Significa eso que si tus padres abusan físicamente de ti, o en el peor de los casos, porque desgraciadamente pasa, sexualmente de ti, tú tienes que permitirlo? Porque وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Y aquí entra el concepto del hikmah. Si os fijáis, siempre que Dios habla del profeta alayhi salatu wassalam o de su misión, nos dice وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابِ, Él os enseña el kitab, y kitab significa ley o prescripción. El profeta os enseña unas prescripciones, wal hikmah, y luego os enseña el hikmah. Hikmah en árabe significa literalmente saber poner cada cosa en su sitio. Mucha gente tiene un entendimiento extraño del din, en el sentido de que el din es como una serie de fatwas. Tú tienes una lista de fatwas y en cada cosa tienes que aplicar uno, en cada cosa tienes que aplicar este hadith, en cada cosa. Sin embargo, un hadith o un versículo del Corán no es siempre aplicable en todas las situaciones, ¿vale? No puede ser que a ti tu padre o tu madre te deje lleno de marcas de cinturón y luego te diga وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ¿vale? Es decir, el hecho de que esté citando un versículo del Corán no da legitimidad a lo que él está haciendo, ¿vale? Bilwalidaini ihsana no significa que tienes que aguantarlo todo, que la persona que sufre abusos sexuales los tiene que aguantar porque bilwalidaini ihsana, eso no es así, ¿vale? El hikmah indica que tú vas a saber qué cosas poner en cada lugar. Dios me dice que intente mantener las relaciones filiales, correcto. Dios me dice que respete a mis padres, correcto. Pero lo que Dios también me dice por otro lado es que yo no debo permitir que algo que me está destruyendo siga haciéndolo, ¿vale? Y me llama mucho la atención que he leído de hecho algún fatwa donde una mujer decía, mi marido me maltrata, y la persona pues que le respondía le decía, bueno, ten sabr, ten paciencia, si Dios quiere Dios te recompensará. El Islam no te pide que aguantes que te den palizas. Yo no sé este entendimiento de dónde ha salido. De hecho, incluso podría alguien venir y argumentar que tienes la responsabilidad de terminar con la situación que te está haciendo daño. Es una responsabilidad. No te lances a ti mismo hacia la destrucción. Si somos capaces de decir que el tabaco está prohibido simplemente porque te estás haciendo daño a ti mismo, ¿me vas a decir tú que mantener relación con alguien que, por ejemplo, te está dañando físicamente o te deja moratones, eso no está prohibido? No. De hecho es un entendimiento incorrecto y es un entendimiento en el que no hay hikmah. Por eso digo, los textos de hadith y del Corán no son fatwas que se aplican en todos los casos, ¿vale? Hay un equilibrio siempre, y tal y como Dios te dice una cosa, mantén las relaciones, por otro caso te dice que tengas cuidado con aquellas cosas que te destruyen, ¿vale? Por eso quería hablar de esto, de relaciones tóxicas. Es decir, con tóxico la gente se refiere, o los que se dedican a esta materia, se refiere a cosas que no son sanas, ¿vale? Es decir, o te hacen daño físicamente, o te hacen daño psicológicamente, o mentalmente, o interiormente, como quieras llamarlo, ¿no? Y en el sentido físico puede incluso llegar a la muerte. Quiero decir, y lo vemos todos los días en las noticias, desafortunadamente. Eso es una relación que se tenía que haber parado desde un principio, o desde que esa persona empezó a ser tóxica.
con esto no estoy echándole la culpa a la víctima, porque aquí entra muchísimo más, y eso es una cuestión que los expertos tienen que tratar. Pero a veces la persona que está en una relación tóxica es manipulada, y esa persona pierde la capacidad de defenderse. Y todo el entorno que sabe de esa situación, quiere decir, al fin y al cabo, que nos dice el profeta alayhi salatu wassalam, si tú ves algo malo, tienes que intentar cambiarlo físicamente, con tus manos. Si no puedes con eso, cámbialo verbalmente, con la lengua. Y si no puedes con eso, al menos tienes que odiar la acción. Hay casos en los que estás obligado a hacer algo al respecto. Y muchas de estas situaciones llegan al máximo porque toda la gente que lo sabía no hizo nada. Entonces hay muchos responsables cuando ocurren estas cosas. Perdón. Entonces a eso nos referimos por una relación tóxica, ¿vale? Bueno, la cosa es la siguiente. ¿De quién es la culpa? Eso no entra en esta charla, porque cada caso es un mundo. Hay casos en que es culpa de las dos personas. Hay casos en los que es culpa de una persona, y de hecho hay casos en los que no es culpa de nadie. Simplemente esas dos personas no son compatibles. Y si esa relación daña, si esa relación te afecta, incluso psicológicamente, tienes que planteártelo. Quiere decir, no puedes decir, oh, pero hay que mantener los lazos familiares hasta el infinito. No es hasta el infinito. Ninguna de las normas del Islam es hasta el infinito si el resultado te está haciendo desobedecer a Dios o incumplir, como en este caso, ¿vale? Entonces, lo que os quiero dar por encima es algunas de las formas de detectar que estás en una relación a la que hay que ponerle límites, ¿vale? Por cierto, cuando digo que si una relación te destruye, el concepto islámico de mantener los lazos no es infinito, no estoy hablando aquí de cortar la relación, ¿vale? Lo que estoy diciendo más bien es de, por ejemplo, si tú tienes un tío, que ese tío te das cuenta de que cada vez que estás con él te manipula, te hace sentirte mal, y sales de ahí destrozado, ¿vale? Y a esta persona le tienes que ver cada día. Cada rato que le ves, él te da una paliza psicológicamente. Y lo que va ocurriendo es que te salen peor los estudios, eres más agresivo con los demás, rezas menos, lo que sea. Cuando tú ves que eso te está afectando, tienes la responsabilidad de tomar medidas. No digo de cortar la relación necesariamente, pero sí de limitarla, de dejar de ver a esa persona tan a menudo, de quizás llamarle para saludarle pero sin estar con él cada día, o ella. Quiero decir, eso lo tendrás que ver tú, y a lo mejor necesitarás ayuda, y yo en eso no estoy entrando. No estoy entrando en qué hay que hacer en cada caso, ¿vale? Lo único que estoy diciendo es que un concepto islámico, como pueda ser mantener las relaciones, no es infinito. No puedes con este concepto justificar una situación de maltrato físico o una situación de abuso, ¿vale? Eso es lo único que estoy intentando decir. Cada caso, qué hay que hacer, qué medidas puedes tomar, eso es un tema aparte. Pero sí, lo que tienes que pensar es que el Islam te pide que mantengas los lazos y a la vez que no te destruyas a ti mismo. Tienes que buscar el equilibrio, ¿vale? Hay veces que tienes un familiar que si mantienes los lazos te hace daño, pero entonces ¿cuál es la solución? ¿Cortar los lazos? En la medida de lo posible no cortes los lazos, pero baja la frecuencia de esa relación si realmente es tóxica y te está haciendo daño. Eso es lo que quiero decir, ¿vale? Tú vas a tener que buscar cómo equilibrar estos dos conceptos del Islam. Y a veces la gente te dice, pero bueno, dime en mi caso específicamente qué tengo que hacer. Cada caso es un mundo. Y de nuevo insisto en la cultura falsa de los fatuas universales. La gente se cree que un fatua en el que te dicen ABC, ya está, eso aplica en todos los casos, y no es verdad. Hay relaciones en las que cortar es la única forma, y hay otras relaciones, espero que la mayoría, en las que simplemente tienes que limitar el número de interacciones, ¿vale? El número de tiempo que pasas con esa persona, pero sin cortar del todo, ¿vale? Eso es lo ideal, si es posible. Pero cada caso es un mundo y cada persona tiene que estudiar su situación o buscar incluso ayuda si lo necesita. No hay un fatwa universal que se aplica para todos los casos. De hecho, me duele un poco ver que cuando alguien pregunta, tengo esta situación familiar, ¿qué debo hacer? No sé, para empezar no sé por qué se lo preguntas a un teólogo. ¿Qué te hace creer que un teólogo es un terapeuta y sabe qué hacer en cada caso? ¿Por qué no buscas ayuda de alguien que sea un profesional en ese ámbito? Es decir, eso es una cultura incorrecta que tenemos, y duele ver también que el teólogo a veces responde sin ningún problema. Quiere decir, Sheikh, mi marido
me insulta y me hace sentir fatal. Bueno, tú ten paciencia, Dios te recompensará. Siguiente pregunta. Es decir, esa persona va a adaptar su vida en base a tu respuesta. Te lo tienes que tomar muy en serio. Y tienes que saber decir, yo no soy un terapeuta. Busca ayuda de un terapeuta y explícale en detalle tu situación, para que te ayude a ti en tu situación. Por tanto, no hay nada de malo en buscar ayuda. Bueno, signos de este tipo de relaciones. Estos errores, estos signos que te pueden ayudar a entender que una relación es tóxica, lo curioso es que prácticamente en todas las relaciones existen, ¿vale? Por tanto, es el exceso, ¿vale? De lo que estamos hablando aquí. Cuando una persona no para de hacer esto y te está afectando, entonces empieza a oler mal, ¿vale? Por ejemplo, entre las cosas que he buscado, o que he encontrado, mejor dicho, está el hecho de que esa persona con la que tienes esta relación no para de culpabilizarte. Y a veces tú le respondes de la misma forma y se convierte en una competición. Es decir, tú me hiciste esto, ya, pero tú hiciste esto el otro día. Ya, pero es que tú siempre haces esto. Ya, pero es que tú siempre haces esto. Es decir, tú me has hecho esta injusticia 3 veces, yo te debo 3 más, ¿vale? Es decir, se entra en una dinámica de competir una y otra vez. Y esto es dañino porque indica que no hay capacidad de pasar por alto lo malo, ¿vale? ¿Qué nos dice Dios? وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Esto lo que significa es que las personas tienen que perdonar, pero además tienen que hacer borrón y cuenta nueva. Si la persona con la que tienes una relación, un día dijiste una frase que no es muy correcta, pero ya lo has corregido, pero esa persona ahora cada vez que él te maltrata o te hace algo malo, y tú le dices, ¿por qué haces eso? Él te responde, ya, pero es que tú en 2010 me dijiste esa cosa. Eso es una señal de alarma, ¿vale? Y esto ocurre en muchísimas relaciones. Pero cuando alguien hace esto en exceso, es decir, se dedica a utilizar la culpabilidad para manipularte, eso es una señal mala. Quiero decir, y el primer paso casi siempre es hablar con la persona. En muchos casos se puede solucionar. Pero hay casos de padres o de maridos, es que estos casos se ven a diario, que esas personas lo que hacen es utilizar esto a diario para machacarte mentalmente y progresivamente tu relación con esa persona te provoca estrés. Es decir, cuando estás con esa persona no eres tú, estás actuando, estás en una situación de tensión, incluso de miedo. Quiero decir, esas son las señales de que esta relación te está haciendo daño y tienes la responsabilidad de tomar medidas. Igual que si vives con un fumador y el humo de su tabaco te está destrozando la salud. Quiere decir, tú no puedes decir وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Quiere decir, tienes que tomar medidas cuando algo te está destruyendo, porque eres responsable también del cuerpo que Dios te ha dado, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, equilibrar la balanza. Hay personas que no se comunican, no expresan lo que les molesta, es decir, todos los días están molestos y no te lo dicen, lo dejan caer o se hacen el enfadado durante 5 días y no tienes ni idea de qué le pasa. Esto es una señal también de que tienes que tener cuidado con esa relación, porque si no hay comunicación, la cosa se va a convertir en un infierno y te va a afectar. Vas a irte a trabajar, pero realmente tu mente va a estar pensando que he hecho mal. Es decir, esa explotación emocional te va a afectar, y cuando tú veas signos de que te afectan, no digas, sabr, tengo que tener paciencia, inshallah. La realidad de este mundo es que tú tienes que tomar medidas, ¿vale? Si algo te está afectando físicamente, tú no dices inshallah. Si tú tienes un bulto o un dolor en el brazo y ves que va creciendo y podría ser un tumor o podría ser cualquier otra cosa, tú no dices, bueno, inshallah, inshallah. Tienes que tomar medidas para ayudarte a ti mismo, ¿vale? Eso es lo que Dios te ha responsabilizado por ello, ¿vale? Otro de los signos es que generaliza los defectos. Por ejemplo, algún día, yo qué sé, no le pones suficiente sal a la comida y esa persona te dice, es que yo no puedo vivir con alguien que no puede cocinar correctamente, que no sabe poner la sal. Esto no es un problema cósmico, es una pequeña tontería que ha ocurrido en un momento puntual, y eso es un hábito. Y estos hábitos, desgraciadamente, los conoces. Quiero decir, esto no es teoría. Casi todos conocemos a alguien que tiene este tipo de problemas, ¿vale? Yo qué sé, imagínate que tienes una discusión con tu mujer y tu mujer te dice, tu mujer se pone celosa. Es que no se puede estar con alguien que sea tan celosa. Siempre los mismos. Quiero decir, cuando alguien tiene la tendencia a
engrandecer las cosas, si lo quieres decir de esta forma, es peligroso. Y fijaos lo que nos dice el Corán: وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, convivid con ellas de acuerdo al bien reconocido, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ, y si hay algo que no te agrada, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Y cabe la posibilidad de que si algo no te gusta, Dios te esté desagradando a alguien y Dios ha colocado en esa persona un gran bien. ¿Por qué dice Dios esto? O sea, Dios lo que está haciendo es redirigiendo un poco tu forma de ser. Si hay algo que no te gusta, si hay un defecto en una persona, nadie es perfecto. Igual hay muchas otras cualidades buenas que tú estás pasando por alto, sencillamente porque esa persona tiene ese defecto específico. Si tienes la tendencia a siempre estar engrandeciendo los defectos, eso es un problema. Y a la larga, quiero decir, estoy hablando aquí del exceso, y a la larga puede acabar destruyendo esa relación. Y si tú eres víctima de una persona que hace eso, quiero decir, y ves que te está afectando mucho, háblalo. Porque estas cosas se dejan pasar, nos peleamos hoy, pero mañana nos vamos a cenar, o te compro un regalo. Eso lo único que hace es poner un parche por encima, pero a la larga se va engrandeciendo. Y la responsabilidad, insisto, como musulmán y musulmana, es que no dejes que algo que te va a dañar se haga grande. Todos estos casos que vemos en la televisión, que han llegado a lo máximo, que uno ha matado al otro, empezaron siendo tóxicos y se dejó crecer. Esto es como un cáncer que te mata. Empezó siendo pequeño, pero imaginando el caso de que, o cualquier otra enfermedad, imaginando el caso de que lo supiste desde un principio, lo dejaste crecer. Por alguna razón todo lo que se refiere a lo social o las relaciones no lo vemos igual. No tomamos medidas. Si yo viera que se me está hinchando el brazo hasta el infinito, no me quedaría diciendo inshallah, inshallah. Llegaría un momento en el que diría, oye tío, me va a explotar el brazo, hay algo que me puede matar. Pero por alguna razón en lo que se refiere a las relaciones, como no es algo tangible, no le damos la misma importancia. Pues no, deberíamos darle la misma importancia, porque también te puede hacer daño y desgraciadamente en algunos casos también te puede matar. Bueno, hay muchas más cosas, ¿no? La persona tiende a culparte de sus emociones. Llego del trabajo cabreado, yo qué sé, y mi mujer me dice, ¿qué tal? ¿Has tenido un mal día? Yo qué sé, le doy una patada a la silla y digo, pero es que encima cuando llego a casa tú no estás sonriendo. Quiero decir, necesito escupir esa ira sobre esa persona. Si yo hago esto constantemente, la otra persona se va a sentir fatal por cosas que no está haciendo. Y en muchísimas relaciones es así. Cada uno es el saco de boxeo del otro. Tú llegas a casa y descargas tu ira sobre el otro, en lugar de hacer lo contrario, que es lo que deberías hacer. Esto es una señal de alarma, porque si se hace consistentemente, tu vida familiar va a ser infeliz. Quiere decir, el amor de mi vida, la persona de mi vida, no, la persona de tu vida no se dedica a darte una paliza psicológica todos los días, ¿vale? Cuando alguien te usa como saco de boxeo, eso es una señal de alarma, ¿vale? Y también vas a tener que tomar medidas, en la medida de lo posible. Una de las cosas que más me llama la atención, porque la veo mucho, es lo de los celos irracionales, ¿vale? Y me llama la atención este caso, o me preocupa, porque algunas personas, conocidos, incluso en la comunidad musulmana, tienen la tendencia a justificarlo. Aquí hablo más a los hombres, es decir, los celos irracionales e injustificados. Yo le miro el teléfono a mi mujer, yo me meto en su correo, me meto en su ordenador, hago todo lo que quiero. Y le preguntas, ¿por qué haces eso? Y te dice, es ghira, es celo. Como musulmán tengo que tener celo por mi mujer. Muy bonito. ¿Tú toleras que tu mujer te mire el correo y te mire el WhatsApp? No. Si como se le ocurre abrirte el WhatsApp sin tu permiso, entonces te enfadas con ella. Eso no es ghira, no es celo. Eso es que eres un poco cretino. Hablemos claramente. Y quiero decir, y yo desafortunadamente, quiero decir, yo no tengo 60 años. Tengo colegas de mi edad que son así y no lo entiendo. No entiendo cómo con 20 años, bueno, yo tengo 30, ¿no? Pero no entiendo cómo con 20 años puedes tener esa mentalidad. ¿Quién te ha inducido a ser así? Esa persona controla en exceso a su pareja, pero él no tolera que se le controle. O sea, no es una cuestión de haya, el otro pretexto. Es haya, es modestia. Y yo quiero una mujer que sea modesta, que no vaya por ahí hablando con hombres. En primer lugar, si tú no tienes evidencia empírica, evidencia testable de que esa persona está interactuando indebidamente con miembros del sexo opuesto, pero aún así controlas en exceso, el origen del problema no está en la otra persona, está en ti.
Esa es la primera forma de diagnosticarlo. Y la segunda forma es, si tú no aceptas ese mismo control hacia ti, porque lo interesante del Corán es que cuando habla del hayá, de la modestia, exige lo mismo a hombres y mujeres. Es decir, cualquier pareja en la que el hombre controle y utilice como pretexto el hayá, la modestia, o el gira, el celo, porque ves, si te fijas, Omar también tenía mucho celo, ¿ves? No intentes justificar religiosamente una actitud faraónica que tú tienes, que probablemente la adquiriste viendo a tus padres actuando de la misma forma, ¿vale? Y en muchos casos hay un factor cultural. Vienes de una cultura pues donde hay un patriarcalismo súper fuerte, o sea, súper fuerte, súper arraigado, y tú no has sabido moderarlo o quitártelo de encima, o saber en qué casos te estás pasando un poquito. ¿Y qué es lo que haces? Intentas encontrar una justificación religiosa. Y este tema, este punto me preocupa especialmente porque veo que la gente de mi generación lo prolonga. O sea, vamos a estar de aquí 40 años y nuestros hijos también serán musulmachos de este tipo. ¿Por qué? Porque ellos también lo adquirieron de sus padres y no supieron quitárselo de encima. Es decir, nosotros somos responsables cuando le enseñamos a nuestros hijos esta conducta. Y me perturba mucho que una persona de 20 años sea así, esté controlando en exceso a su pareja, y a la mínima que ella llegue 5 minutos tarde del trabajo le hace sentir como si fuera una fulana. Es decir, esto no me lo invento, no es hipotético del mundo de la teoría, es que esto lo he visto en chavales que no deberían tener esta forma de ser. No sé, en primer lugar, qué poca personalidad tienen, que todo lo que han visto en casa lo están repitiendo, y en segundo lugar, esas personas anteponen su cultura al Islam. Quiero decir, y esto de el ghira, el hayá, esto son tonterías, hombre. Yo no puedo darle, es como lo de darle una paliza a tu hijo y decirle wa bil walidaini ihsana, ¿vale? Es intentar encontrar una palabra religiosa, y eso lo que va a provocar es que la persona que está siendo abusada con la religión como pretexto va a acabar odiando la religión. Y es que es lógico. Es lógico que mucha gente, muchos niños jóvenes, chicos jóvenes, se desvinculan del Islam, porque dicen, el Islam fue el pretexto para todas las palizas que yo me llevaba. Y a la que yo respondía o decía esto no está bien, me decían, así tienes que responder a tus padres, ¿es eso lo que Dios espera de ti? Quiero decir, y el odio que tiene mucha gente hacia el Islam y hacia la religión en general procede de la conducta de personas religiosas. Y eso es una realidad que muchas veces no queremos ver. Otro de los puntos o señales de alarma es el hecho, bueno, esto es como el test del algodón, ¿no? El hecho de que tú estás alrededor de esa persona y no eres tú. Es decir, te sientes estresado cuando te vas acercando a esa persona. Vas llegando a casa y empiezas a sentir palo, estrés. En lugar de sentirte bien, que se supone que llegas a casa y vas a relajarte, ¿no? Y no te sientes seguro, quiero decir, nunca sabes al 100% con qué te va a salir eso. Eso significa que esa relación no te está ayudando, sino que te está destruyendo, ¿vale? Hay un versículo del Corán que me hace gracia, ahora lo llevo al tema del matrimonio. Me hace gracia porque la forma en la que está planteada contiene como muchos beneficios, ¿no? Dios nos dice, Hunna libasun lakum, ellas son vuestra vestimenta, wa antum libasun lahun, y vosotros sois la vestimenta de ellas. Claro, los eruditos dicen, ¿qué quiere decir eso? Si tú estás casado con alguien, esa persona es tu ropa y tú eres su ropa. ¿Qué quiere decir eso? Y entre los beneficios están los siguientes. El primero de ellos es que la ropa está en contacto directo con tu piel. Dicho de otra forma, entre la ropa que llevas y tu cuerpo no hay nada en medio, ¿vale? Cuando Dios está diciendo esto, ¿qué está diciendo? Tú y tu esposa o esposo sois lo más cercano que hay el uno al otro. Quiere decir, no debe haber nada en medio, nada que se interponga, ni una barrera que os impida compartir las cosas, o una barrera que os induzca a guardaros secretos el uno respecto al otro, ¿vale? Es decir, tú eres su ropa, eres lo más cercano a sí mismo o a sí misma, aparte de ella misma, ¿no? Es decir, eres lo más cercano a esa persona, hablando claro. Otra cosa es que la ropa te protege físicamente, te protege del frío, o en algunos casos del calor excesivo. Cuando Dios te dice que una persona es tu ropa, ¿qué te está diciendo? O sea, esa persona es la que te protege físicamente. Y por supuesto, lo mismo se puede aplicar emocionalmente. La ropa te protege de la vergüenza, por ejemplo. Tú tienes unas cosas privadas, unos defectos en muchos casos, y tu ropa es la que te protege de eso. La pareja que tú tienes se supone
que te protege de la vergüenza de cara al público, ¿no? De la vergüenza ajena. No se dedica a divulgar tus secretos. Te protege en el sentido del bienestar físico y emocional. No te hace daño, al contrario. Si tú eres una persona insegura, tu pareja no te dice: es que es verdad, no vales nada. Tu pareja lo que te tiene que decir es: no, en realidad no es así, lo estás exagerando, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, eso está incluido en el hecho de que Dios compare esta relación con la vestimenta, ¿no? Indica protección, indica cercanía. Y otro aspecto que podríamos decir, estas cosas se analizan en los libros de tafsir, ¿vale? De comentario del Corán, es que la ropa te embellece, ¿vale? La ropa, técnicamente, una de sus funciones es cubrir tus vergüenzas, y otra de sus funciones es darte una buena imagen. Si tú estás con una pareja que, y aquí lo digo bastante literalmente, afecta a tu imagen, empiezas a cuidarte menos, empiezas a ¿cómo se dice esto? Ser menos limpio, desecharte, porque ahora mi única función es fregar en casa, o ahora ya estoy destruido porque ya estoy casado. Quiero decir, esta visión de las relaciones o del matrimonio, de hecho, contradice. Se supone que si tú tienes una pareja, esa persona, cuando una relación es buena, el efecto de esa buena relación se ve en la persona. La persona está más contenta, más alegre, se preocupa más de sí misma, se arregla más. Se arregla más no significa se desnuda más. Quiere decir, hay mucha gente que le dices esto y te dice: oh, astaghfirullah, ¿cómo que se arregla más? Ahora lo que tiene que hacer es llevar un saco de patatas encima. El Islam no te pide eso. Es decir, tú puedes ir arreglado, puedes ir bien, y cuando una relación te hace feo y descuidado, esa relación no es necesariamente positiva. Y en muchos casos, siento decirlo, cuando tú ves que una persona, una mujer por ejemplo, se junta con un hombre y de repente, no quiero decir que se hace más fea, ¿no? Pero de repente se vuelve más descuidada, en muchos casos esa relación es nociva, ¿vale? Y sí, por supuesto, si vas a preguntarle al hombre te dirá: el haya, el ghira, Omar. Eso son argumentos estúpidos. Realmente el haya es la modestia. El haya no significa que te vuelvas feo y huelas mal. El haya no significa eso. El haya simplemente que seas modesto. Yo puedo ir cubierto y ser más elegante que alguien que no va cubierto, y de hecho la obscenidad es que es poco elegante. Quiero decir, por tanto, mezclamos aquí conceptos de nuevo, intentando usar el din para lo cual se hace en política, se hace en el entretenimiento, intentar utilizar la religión para tus intereses, y se hace en el ámbito familiar, y eso es súper tóxico, porque la persona, no solo la relación le hace daño, es que la relación le aleja del din, y el responsable eres tú. Hay personas que cuando se juntan con alguien, a esa persona le gusta el baloncesto, le gusta la poesía, le gusta hacer cuentos, yo qué sé, lo que sea. Cuando estás en esa relación, progresivamente lo dejas de hacer. ¿Por qué? Porque la persona que está contigo, tus padres, tu marido o tu esposa, te dice: esto es una tontería, esto no sirve de nada, te sale fatal, los dibujos que haces son penosos. Quiero decir, cuando estás con una persona así, progresivamente vas dejando de hacer lo que te gusta. Es decir, no te ha potenciado en aquellas cosas, en aquellas virtudes que tienes, sino que te ha hecho abandonarlas. Todas estas señales, si tú tienes una relación y todas estas señales son muy claras, empieza a planteártelo. Insisto, no estoy diciendo cortar la relación, no, simplemente buscar la medida en la que no te destruya a ti misma, o a ti mismo, perdón. Luego lo que no puedes hacer es decir: bueno, yo lo hice porque sabr, la religión dice sabr, la religión dice inshallah, la religión dice bil walidaini ihsana. Quiere decir, no uses eslóganes religiosos cuando el propio din te está diciendo que no te destruyas. Quiere decir, tú no puedes decir: yo convivo con alguien que fuma 2 paquetes al día en el salón y me tengo que tragar el humo. ¿Por qué? Bueno, bil walidaini ihsana. No hagas eso, porque entonces estás diciendo: el din de Dios lo que está haciendo es destruirme a mí, y eso es mentira. Quiero decir, eso es de hecho una ofensa contra Dios, ¿vale? No uses eslóganes religiosos para justificar hacer daño a los demás o permitir que te hagan daño, porque no deberías permitir que te hagan daño, ¿vale? Y el último punto, que lo he dejado para el final porque creo que es uno de los más grandes, es la manipulación a través del miedo o la culpabilidad. Y esto lo hacen muchos padres, quiero decir, padres a sus hijos incluso, y en muchos casos es porque el propio padre es inseguro y tiene un miedo quizás inconsciente de que el niño salga demasiado seguro y se le vuelva demasiado grande. ¿Y qué es lo que haces? No vas a valer nada,
lo haces fatal, en el colegio lo haces todo fatal. O por ejemplo el marido a la mujer, si no sigues mis preceptos, Dios te va a maldecir, Dios va a desagradar, los ángeles, quiero decir, todas estas, porque esto son tonterías, realmente son tonterías. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Utilizarlas para controlar a esa persona. Estás utilizando a Dios tú para controlar a otras personas, que si te paras a pensarlo es bastante mezquino. O aunque no estés utilizando a Dios, quiero decir, sin mí no vas a valer nada, si el día que yo falte tú solo no vas a llegar a ningún lado, o tu hijo tiene unas pretensiones de sacarse unos estudios y llegar a tal punto y te ríes, que decir, esto hay padres que lo hacen, te ríes en su cara, pero ¿qué vas a hacer tú eso? ¿Quién se va a casar contigo con lo feo que eres o con lo fea que eres? Es decir, esto lo dicen padres y no quiero ser muy explícito, pero en algunas culturas pasa más que en otras. Es decir, en algunas culturas el reírte de tus hijos forma parte de la forma de hacer las cosas, y eso es jahili, siento decirlo, es cavernícola, es de la ignorancia preislámica. Los musulmanes deberíamos ser el ejemplo en eliminar estas cosas, y en muchos casos no somos el ejemplo. Esa persona generalmente es insegura, realmente tiene muchos miedos y no tiene un propósito en la vida y no le da la gana ver que otro lo tiene, aunque sean sus hijos. Es decir, es muy triste, pero es así, ¿no? Por tanto, muy bien, ¿qué podemos hacer al respecto? Insisto, yo lo que intento decir aquí es que no se use el din como justificación para mantener una relación tóxica. Ese es el único mensaje. ¿Qué tienes que hacer en tu caso específico? Yo no lo sé. Tienes que buscar la ayuda de alguien que sepa, que conozca ese tema. No del mufti de Egipto. El mufti de Egipto no siempre es un terapeuta, ¿vale? No siempre es un experto en cuestiones familiares. Y insisto en que es una pena que confiemos tanto en algunas personas. Y encima, en muchos casos, estas personas lo que hacen es... Eso es parte de la mala cultura del fatwa de hoy, que creo que en su día no era así, ¿vale? Por ejemplo, cuando lees libros clásicos de jurisprudencia islámica, una de las cualificaciones para poder dar fatwas es conocer la lengua árabe, conocer el Corán, todo eso, y conocer el entorno de esa persona. Pero parece que esto hoy en día no nos importa. O sea, tenemos como... No sé si os acordáis de estos ordenadores de MS2, que tú escribías un comando y te respondía. Dependiendo del comando que le dices, te responde una cosa. Muchos fatos hoy en día son así. Sheikh, mi padre me pega. Bilwalidaini ihsana. Siguiente pregunta. Sheikh, mi marido me pega. Yo qué sé. Rijal qawwamuna ala nisa. Siguiente pregunta. Es decir, tenemos estas respuestas automáticas. Cada persona tiene un entorno, un mundo, una cultura, unas circunstancias. Es complejo y no es tu jurisdicción. Y eso es un error que cometemos. Preguntarle al sheikh si es verdad qué opina de los dinosaurios. ¿Qué más da lo que opine el sheikh de los dinosaurios? Es decir, tendrás que ir, hay gente que ha estudiado la evidencia científica de los dinosaurios, aunque sea ateo. Pregúntale a esa persona. No le preguntes a un teólogo. Yo he visto en directo que se le pregunta a un teólogo ¿cómo es que el profeta no mencionó los dinosaurios? En lugar de decir, la función de los profetas no es explicarte todas las especies que han existido, o decir, mira, pues no sé la respuesta a esta pregunta, déjame que consulte. ¿Qué responde el sheikh? Pero si ni siquiera sabemos si es verdad. Di astaghfirullah. Es decir, ¿qué me estás contando, tío? Tú, si hay una cosa que se sale de tu jurisdicción, di, este no es mi terreno, ¿vale? Tú no vas al carnicero y le preguntas ¿qué modelo de coches es mejor? Cada persona tiene su jurisdicción, ¿vale? La jurisdicción de un teólogo no es hacer de terapeuta. La gente tiene esta idea de que tenemos un problema familiar, vamos a hablar con el imam. Que mira, en un mundo ideal el imam quizás hubiera estudiado terapia, pero no estamos en ese mundo ideal. Y de hecho, cuando ves el currículum, en muchos casos la cualificación del imam es memorizarse el Corán y aprenderse el fiqh o la jurisprudencia de la oración. En muchos casos no ha estudiado terapia, que estaría muy bien que se hiciera, ¿no? Pero en muchos casos no sé qué nos hace creer que el imam tiene la solución a todo. El imam, el sheikh, porque son figuras religiosas, no sé, imagino que es eso, y como el Corán trata de un poco de todo, pues esta persona lo sabrá todo. Insisto en el concepto del hikmah. Cada cosa tiene su ámbito de aplicación, ¿vale? Yo no puedo venir y decirte, en el Islam es indispensable que mantengas unidos los lazos familiares eternamente bajo todo concepto. Pero es que en mi casa abusan de mí. No, o sea, cada caso es un mundo. Y hay casos en los que, por ejemplo, es que es triste hablar de esto, pero existe. Hay casos en los que un hijo o hija ha sufrido abusos sexuales de su padre o madre.
Hay casos en los que se puede reparar esa relación y casos en los que no. ¿Quién te puede ayudar en eso? Te va a ayudar un profesional de esa materia, ¿vale? No necesariamente el imam. Quiere decir, con todo el respeto a los eruditos y a los imames, cada persona tiene su ámbito de su ámbito de conocimiento, ¿vale? Entonces, lo digo porque en alguna de estas charlas que he dado, alguien me ha preguntado, mira, yo tengo este caso, mi hermano, y me doy cuenta que al lado de él no puedo estar, es muy tóxico, bla, bla, bla. ¿Qué debo hacer? El profeta dijo, quien corta los lazos no va a ir al paraíso. Siguiente pregunta. Y las cosas no son así. Tú necesitas ayuda de alguien que os estudie. A lo mejor necesitáis una terapia o algo. Quiere decir que estudie los dos casos y vea hasta qué punto se puede arreglar. Porque en muchos casos no puedes estar todos los días con esa persona, pero tampoco necesitas cortar la relación, ¿vale? Puedes verle de vez en cuando, que eso es lo ideal, en mi opinión. Cuando una relación es tóxica, dado que el Islam no favorece cortar lazos, no cortes los lazos, pero es que el Islam tampoco favorece que te destruyas. Por tanto, tienes que buscar el punto intermedio. Y en muchos casos, por eso me quejo de esta visión de los fatwas, ¿no? En muchos casos la solución está en medio, está en ir estudiando hasta encontrar el punto equilibrado, ¿vale? Si le veo todos los días me hace daño, pero si corto con él técnicamente es haram, ¿no? A lo mejor es tu tío, o es tu abuelo, o es tu esposa, o lo que sea, o es tu, bueno, en el caso de la esposa, pero es tu madre, y cortar con esa persona entre comillas es haram, ¿vale? De entrada asumimos que es haram. Pero por otro lado, a lo mejor si verle cada día te destruye, pues intenta buscar un punto intermedio. Cada 2 días también te hace daño, cada 3 días también te hace daño, cada 2 semanas, pues mira, a lo mejor aquí vas encontrando el punto. Y ya no hace falta ni cortar la relación ni destruirte a ti mismo, ¿vale? Eso es básicamente el mensaje que quiero dejar. En el Islam muchas veces hay dos cosas que están en tensión y tienes que buscar el punto en medio. No es tan fácil como que todo es totalmente blanco o todo es totalmente negro. Eso es una mala visión que tenemos, ¿vale? En muchos casos. Y realmente, bueno, el último tema que quiero dejar caer es el de los trastornos. En muchos casos, cuando alguien abusa de otra persona, esa misma persona que está abusando o es súper insegura, o a veces tiene un trastorno de verdad y no es su culpa. A lo mejor tiene un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno paranoide. Estas cosas están estudiadas y se puede buscar ayuda en algunos casos, ¿vale? Y por eso existen terapias de pareja y existen esas cosas. Y esto no es más que la medicina. Quiere decir, si tú tienes un dolor, más o menos, ¿vale? No es químico como las pastillas, pero está estudiado. Quiere decir, y tú puedes buscar ayuda de personas que son profesionales en esa materia. A lo mejor tienes una persona con la que convives, por ejemplo, y aquí entra un poco la superstición de algunas personas. Si yo estoy con una mujer y esa mujer empieza a tener conductas, yo que sé, súper agresivas, rompe platos, ¿qué es lo primero que yo digo? Esta mujer tiene un jinn o tiene un shaitán, tengo que separarme de ella. A lo mejor esa persona tiene un problema médico, es decir, un problema clínico, y se le puede ayudar. Y creo que como pareja es lo que tienes que hacer, ¿no? No es cuando Dios te dice que tú eres su ropa y ella es tu ropa. ¿A qué se refiere? A que si algo va mal le dejes tirado o ella te deje tirada. Que en muchos casos existe una solución, y el tener un poquito de cultura sobre estos temas ayuda, ¿vale? O saber, al menos tener la cultura suficiente para saber que puedes ir a buscar ayuda de profesionales, ¿vale? Pero existen estas cosas, no siempre es un jinn. Por tanto, básicamente eso. El tema final que quiero dejar es este, el del hikmah, el de encontrar el punto intermedio, incluso si necesitas ayuda para hacerlo, ¿vale? No todo es blanco o negro. El Islam no te pide, por ejemplo, que aceptes malos tratos de tus padres. No te pide eso el Islam. Pero sí es cierto que si no quieres cortar la relación con los padres, porque el Islam estipula que eso está muy mal hacerlo, busques un punto en medio, ¿vale? Estas cosas se pueden hacer, se puede equilibrar, no tiene que ser totalmente blanco o totalmente negro. Asimismo, si sufres malos tratos, el Islam no te está pidiendo que lo aguantes. Puedes intentar ayudar a esa persona y a la relación, vamos a buscar una terapia, pero si esa persona no quiere seguir siendo un faraón, a ti nadie te pide que aguantes eso, ¿vale? Y de hecho, hasta cierto punto, en la medida de lo posible, es tu responsabilidad librarte de cualquier relación que afecta a tu bienestar físico o afecta a tu bienestar emocional, a tu bienestar interior e incluso a tu din, porque generalmente estas relaciones afectan al din. Y una de las curiosidades que veo es que a veces cuando una mujer tiene un marido controlador, o como lo quieras llamar, ese marido, y esto lo he visto yo
personalmente en más de un caso. Ese marido no quiere que esa mujer se documente en el din, o cuando la ve leyendo libros le dice: esto, tú eres una sucia, esto no es para ti, ¿vale? Esto lo he visto realmente. ¿Por qué? Bueno, porque hay un riesgo de que si esa persona lee más que tú o sabe más que tú, como el conocimiento es poder, se te vaya de las manos, ¿vale? Es decir, cuando tú ves estas señales, no digas sabr bil walidaini ihsana, no, estos son señales de cosas que te pueden, de relaciones que te pueden destruir. Así que ese es básicamente el mensaje que quería dejar, que cada uno busque la ayuda que necesite, busque el punto intermedio, etcétera, etcétera, pero el Islam no te pide que las relaciones que te destruyen las mantengas a toda costa y sin matices, ¿vale? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.